La gran cámara del Alto Consejo del Imperio Zix-Atarian. Zumbó con un aire de superioridad que podría haber impulsado toda su flota durante un siglo XII. Seres, cada uno más pomposo que el anterior. Estaba sentado alrededor de una mesa cristalina que probablemente costaba más que varios planetas en desarrollo PIB combinados. Sus escamas iridiscentes brillaban bajo la luz artificial, una característica que nunca dejaban de mencionar en cada reunión diplomática el alto consejero Thior, que lucía lo que parecía ser el valor de todo el tesoro en medallas ceremoniales. Aclaró su garganta por cuarta vez en minutos. Mis estimados colegas, comenzó. Su voz goteando con suficiente importancia personal para llenar un océano. Hemos descubierto otra especie primitiva. En el sector 7 gramos los miembros del Consejo colectivamente pusieron sus 3 ojos en blanco, cada uno en un gesto que había perfeccionado durante milenios el desprecio hacia las especies inferiores que ellos mismos llaman humanos. Zix Thor pronunció La palabra como si fuera algo atascado entre su cuarta y quinta fila de dientes y su avance tecnológico es. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Un hábito que hizo que sus subordinados quisieran evolucionar hacia atrás. Apenas vale la pena mencionar al consejero Nixer, cuyos tentáculos estaban adornados con tantos anillos que tintineaban como campanillas de viento. Cada vez que se movía agitaba un apéndice despectivo. Al menos tienen viajes más rápidos que la luz. Todavía están emocionados por llegar a su propia luna. Zix-Thor respondió provocando una ola de lo que pasó por risa en la cámara, un sonido parecido a un coro de unidades de eliminación de desechos que funcionaban mal. Que pintoresco, comentó el consejero Vexil, que recientemente había mejorado sus escamas a la última moda holográfica Shimmer con iluminación ambiental incorporada. Déjame adivinar que todavía usan. ¿Qué es esa tecnología? Primitiva. Ah, sí. Teléfonos inteligentes. La cámara estalló en otra ronda de eliminación mecánica. Unidad digna de risas. Deberíamos estudiarlo, sugirió el consejero Mapol, el único cuya contribución a la conversación no estuvo completamente saturada de condescendencia. Los demás la miraron como si hubiera sugerido comer sin sus 17 piezas obligatorias de cubiertos ceremoniales para propósitos de entretenimiento, por supuesto. Agregó rápidamente, salvando las apariencias. Sí, Zix. Thor estuvo de acuerdo. Sus escamas pulsaban con lo que él pensó que era una exhibición intimidante de autoridad, pero que en realidad lo hacía parecer como una bola de discoteca que funciona mal. Observaremos a estos humanos documentar sus formas primitivas. Tal vez incluso los agreguemos a nuestra enciclopedia de especies inferiores. Podrían ser una fascinante nota al pie. Los miembros del consejo asintieron en concordancia. Su ego colectivo casi causó una distorsión gravitacional en la cámara, pero no sabían que estaban a embarcarse en lo que se convertiría en la experiencia más humillante en la historia zixiana, aunque ninguno de ellos lo admitiría jamás. Por supuesto, sus registros históricos describirían más tarde este momento como una decisión estratégica para expandir el conocimiento cultural en lugar de lo que realmente fue el comienzo de una suerte cósmica de Humble Pie. La delegación del primer contacto llegó a la Tierra con toda la sutileza de un pavor real. En una convención de pingüinos, su nave, deliberadamente diseñada para ser lo más intimidante posible, aterrizó en el medio de Central Park, Nueva York, accidentalmente aplastando 3 puestos de perritos calientes y un artista de M&M, aunque la mayoría de los neoyorquinos más tarde estuvieron de acuerdo en que esto último fue una mejora. El embajador Kor fue elegido por su impresionante colección de títulos diplomáticos, todos ellos auto-otorgados, y su capacidad para mirar por encima del hombro. Cualquier cosa que se moviera lideraba la delegación. Sus túnicas ceremoniales incrustadas con raros cristales y pantallas electrónicas que mostraban sus logros en loop lo hacían parecer como un cartel publicitario ambulante de Times Square. La delegación humana, encabezada por el secretario general de la ONU y varios líderes mundiales, esperaban en el área de reunión. Reunida apresuradamente, los extraterrestres habían pedido específicamente asientos al aire libre.
asumiendo que la atmósfera primitiva de la Tierra desventajaría a los humanos y les daría la ventaja con la que no habían contado. En la humedad del verano de Nueva York, saludos. Primitivos, quiero decir, estimados representantes de la Tierra. Empezó a patear Snorja, sudando a través de sus 17 capas de ropa ceremonial. Venimos con él. Verificó su traductor universal. Superioridad del ojo de la secretaria general de la ONU se movían ligeramente, pero mantuvo su sonrisa diplomática. Bienvenidos a la Tierra. Nos honra su presencia. El sarcasmo pasó por encima de los extraterrestres cabezas. Principalmente porque estaban demasiado ocupados tratando de no derretirse. La reunión se desarrolló exactamente igual que una tetera de chocolate en USA. El Zix Satarian había preparado una extensa presentación sobre su civilización superior completa con pantallas holográficas que se interrumpían constantemente debido a la humedad en el aire. Mientras tanto, los humanos bebían con calma su agua, ocasionalmente secándose las cejas, pero por lo demás luciendo antinaturalmente cómodos en el calor sofocante. ¿Cómo estás funcionando en estas condiciones? Nosotros, el embajador adjunto Riquel, cuyas escamas habían empezado a empañarse como espejos de baño. Oh, uno de los delegados humanos respondió alegremente. Esto no es nada. Deberías intentarlo. Phoenix. En agosto, los extraterrestres intercambiaron miradas preocupadas. Esto no iba según sus instrucciones. El manual de los primitivos. Las cosas empeoraron cuando una repentina tormenta de verano llegó. Zix Satarian, cuya sofisticada tecnología Tech aparentemente no podía soportar un poco de precipitación, observó con horror cómo su equipo se estropeaba y fallaba. Los humanos simplemente abrieron sus paraguas y continuaron la reunión como si nada hubiera cambiado. Tal vez deberíamos mudarnos al interior, sugirió Kix. Kix ronca tratando de mantener su dignidad mientras sus medallas holográficas parpadeaban y mostraban mensajes de error. Oh, ya casi terminamos. El secretario general respondió con una sonrisa que habría enorgullecido a un tiburón a menos que él. Clima te está causando incomodidad. Los extraterrestres cuya especie había pasado los últimos 10,000 años controlando su medio ambiente hasta el punto en que consideraron una variación de temperatura de 2 grados una emergencia nacional, solo podían observar con horror creciente cómo los humanos lidiaban con despreocupación con una oscilación de temperatura de 30 grados, 90% de humedad y ahora relámpagos. Sin Pestanier. La gota que colmó el vaso llegó cuando un asistente humano trajo café. El Satariano Zix Cuyo Sensible. Equipo de escaneo todavía estaba parcialmente funcional. Observó con terror cómo los humanos consumían conscientemente una bebida que sus dispositivos están clasificados como ligeramente tóxicos. ¿Le gustaría un poco? Uno de los delegados humanos le ofreció una taza. El embajador Kene, cuyo récord diplomático perfecto se estaba disolviendo rápidamente, como su maquillaje. Una semana después, nuestra cuota de reuniones se ha alcanzado para hoy. Antes de retirarse apresuradamente a su nave. Dignidad olvidada en favor de la supervivencia. De vuelta en su nave, la delegación se acurrucó bajo mantas de temperatura controlada bebiendo soluciones de recuperación y tratando de procesar lo que habían presenciado. Simplemente se quedaron allí susurrando. La cola de Rick todavía temblaba en el calor bajo la lluvia, bebiendo veneno. Sonriendo, verifiquen su clasificación nuevamente. Ordenó Kie, cuyas 17 capas ahora se habían reducido a 15 empapadas. Ninguna especie primitiva debería poder funcionar así. El informe preliminar al Alto Consejo fue redactado, eliminado y reescrito 12 veces antes de que se decidieran por un lenguaje diplomático que no causara pánico, pero el mensaje era claro: estos humanos no eran lo que parecían. Eran algo mucho más aterrador. Eran adaptables. El equipo de investigación cultural zixiano estaba teniendo lo que los humanos llamarían un colapso mental colectivo. Su tarea había sido simple: analizar el entretenimiento humano para comprender mejor a la especie. Ahora, 3 semanas después de su investigación, el analista cultural jefe Pixal estaba considerando seriamente un cambio de carrera. Quizás algo menos estresante, como contención de antimateria o navegación por agujeros.
Negros hacen lo que hacen por diversión. La proyección holográfica del consejero superior Thor chirrió sus escamas. Volviéndose de un pálido tono de chartreuse horrorizado, corren por periodos prolongados. Voluntariamente la voz de Val de Pixip tembló. Mientras leía su informe, tienen algo llamado maratón donde corren 42,2 kilómetros, no porque los persigan ni porque estén cazando solo. Porque el silencio en la estación de investigación fue interrumpido solo por el sonido de alguien que dejó caer su tableta de datos en estado de shock, pero esa no es la peor parte. Pixal continuó sus tentáculos nerviosamente. Girando un cristal para aliviar el estrés, hay algo llamado ultramaratón donde corren más que eso a veces por varios días. Seguramente esto es alguna forma de castigo. Uno de los miembros del consejo sugirió esperanzadamente. No pagan para participar, lo llaman diversión. Pixal tuvo que tomarse un momento para recomponerse y luego hay algo llamado CrossFit. La sesión informativa tuvo que pausarse por 10 minutos mientras varios miembros del consejo recibían tratamiento por ataques de ansiedad. También descubrimos algo llamado deportes extremos. Pixal continuó. Una vez que se restableció el orden, los humanos saltan deliberadamente de aeronaves perfectamente funcionales, se deslizan por montañas congeladas en pedazos de plástico. Escalan paredes de hielo, algunos incluso se sumergen en cuevas de aguas profundas. Su voz se redujo a un susurro para recreación. La oficial médica del equipo de investigación, la doctora Nickel, dio un paso al frente con su propio informe. Su dolor toleres inquietante. Observamos una actividad humana llamada baile. Usan deliberadamente coberturas restrictivas para los pies que causan incomodidad y luego realizan actividades complejas. Movimientos durante horas. Cuando se les preguntó por qué, respondieron que la belleza es dolor. Hablando de dolor, otro investigador intervino. Tienen estos establecimientos llamados salones de tatuajes donde pagan a otros humanos para que les pinchen repetidamente la piel con agujas para crear marcas permanentes y permanecen durante el procedimiento. La complexión colectiva del consejo había cambiado a través de varios tonos de angustia, pero el más inquietante, según Discovery Pixel. Al hacer una última exhibición holográfica, ¿este ritual humano es llamado desafíos de pimienta fantasma? Consumen voluntariamente capsus en niveles que nuestros sensores clasifican como armas químicas. Filman su sufrimiento y lo comparten en algo llamado redes sociales para entretenerse. ¿Son invencibles? Alguien susurró. No. El Dr. Neil respondió con gravedad. Se lastiman, sienten dolor, saben que estas actividades son peligrosas, pero no parecen importarles. De hecho, tienen un dicho: sostén mi cerveza y mira esto. La sala de reunions estalo en chaos. Varios miembros del consejo exigían la retirada inmediata del espacio terrestre. Otros pedían que los humanos fueran clasificados como un peligro extremo. Un analista particularmente histérico estaba tratando de requisar un suministro de plástico de burbujas del tamaño de un planeta para proteger a los humanos de sí mismos mientras se extendía el pánico. Pixal miró hacia abajo a su nota final. La reunión informativa de mañana. Tema: deportes de combate humanos. Él silenciosamente lo borró. Algunos horrores que es mejor dejar sin informar. En la esquina, un investigador junior que había estado monitoreando transmisiones humanas de repente subió el volumen. La sala quedó en silencio mientras observaban a humanos participando en algo llamado queso, rodando persiguiendo una rueda de queso por una colina casi vertical, dando tumbos y rebotando hasta abajo y luego levantándose para hacerlo de nuevo. Tal vez Pixal sugirió que semanalmente deberíamos estudiar algo más seguro, como las supernovas activas. El gran almirante Kizar de la flota imperial Zix Satarian estaba de pie en el puente de su nave insignia, la inevitable victoria recientemente renombrada de un éxito absolutamente seguro después de sus últimas 3 campañas. Su uniforme perfectamente planchado tenía tantas medallas que los oficiales subalternos tenían que usar gafas de sol cuando se dirigían a la invasión de la Tierra. Estaba a punto de comenzar y él ya había preparado su discurso de victoria con 17 refuerzos. Discursos de victoria para ser exhaustivos. Informe de situación. Ordenó adoptar lo que él creía que era una pose intimidante, pero en realidad lo hacía parecer como si tuviera un caso grave de calzón chino con traje espacial. Nuestra flota de 500 naves está en posición.
El almirante informó que el comandante Tixo, cuyo trabajo consistía principalmente en estar de acuerdo con todo. Se dice que los humanos parecen estar completamente inconscientes de nuestra presencia gracias a nuestra tecnología de camuflaje superior. 3 segundos después, todas las cadenas de noticias más importantes de la Tierra estaban transmitiendo imágenes en vivo de su flota invisible, cortesía de astrónomos aficionados con telescopios de jardín y teléfonos inteligentes. Impossible, balbució Quick. César, sus medallas tintineaban en indignación. Nuestra tecnología de camuflaje se basa en principios muy avanzados de manipulación de la luz y la cuántica. El señor interrumpió al Lieutenant Viar. Aparentemente nos vieron usando algo llamado filtros de Instagram y modo mejorado. La primera ola de la invasión consistió en sus naves de combate más avanzadas pilotadas por graduados de la Academia Imperial de Combate Superior. Estos pilotos de élite entrenados en 17 tipos diferentes de guerra espacial se enfrentaron de inmediato a aeronaves humanas que todavía usaban motores de combustión, y lo más horrible, requerían que sus pilotos las controlaran manualmente. No estaban siguiendo ninguno de los protocolos de combate estándar. Gritó un piloto zariano mientras un piloto de combate humano realizó lo que más tarde aprendió que se llamaba un giro de barril, seguido de algo terriblemente etiquetado como improvisar. La situación se deterioró aún más cuando los humanos comenzaron a emplear lo que las computadoras tácticas y citaristas etiquetaron como maniobras sin sentido. Estas incluían técnicas tan bárbaras como jugar al gallina y hacerlo por la vid y algo particularmente aterrador llamado «sostén mi cerveza y mira esto». Están usando la fricción atmosférica a su favor, informó el oficial táctico que observaba con horror cómo los pilotos humanos se sumergían deliberadamente en la atmósfera para perder a sus perseguidores, una táctica que ninguna especie sensata consideraría jamás. Las operaciones terrestres no iban mejor. Las fuerzas terrestres atarianas, Zix equipadas con rifles de plasma y armaduras motorizadas se vieron superadas por humanos usando lo que su inteligencia clasificó como técnicas de caza antiguas y chistes de papá. El señor informó de un líder de escuadrón traumatizado. Están usando algo llamado guerra de gorilas, pero no veo ningún gorila y siguen haciendo juegos de palabras mientras atacan a una unidad zixiana de élite particularmente atrapada por una milicia humana. En Wisconsin se rindió después de ser sometida a algo llamado juegos de palabras con queso durante 3 horas seguidas. Evaluación psicológica de los sobrevivientes notarían más tarde que todavía se estremecieron ante las palabras chas. Porque el componente naval de la invasión enfrentó dificultades similares, las unidades sumergibles zixianas diseñadas para operar en las aguas cuidadosamente reguladas de su mundo natal no estaban preparadas para los océanos de la Tierra. Llegaron informes de encuentros con criaturas que la tripulación juró que no podían existir, calamares gigantes, ballenas y, lo más aterrador, algo llamado ornitorrinco que las bases de datos biológicas se negaron a clasificar, afirmando que tenía que ser un error de codificación. El comandante almirante Tiapo informó que su voz temblorosa los humanos están usando algo llamado clima en contra de nosotros. Están esperando la tormenta y dejando que la naturaleza haga el trabajo. El golpe final para Zix Atarian. El orgullo militar llegó cuando interceptaron comunicaciones humanas sobre su respuesta a la invasión en lugar de pánico o miedo. Encontraron memes, innumerables memes. Sus analistas culturales entraron en modo de crisis, tratando de entender por qué los humanos estaban respondiendo a una invasión alienígena con algo llamado Bob Esponja capturas de pantalla y GIFs de reacción. Señor, un oficial de comunicaciones informó que somos tendencia en algo llamado Twitter. Los humanos están burlándose de los diseños de nuestros barcos. Dicen que parecemos adornos navideños flotantes. Gran almirante Quick Cizar, cuya magnífica invasión tuvo, se convirtió en lo que las redes sociales humanas llamaban fuerza espacial. El verdadero blooper finalmente admitió la derrota cuando se enteró de que los humanos ya estaban vendiendo camisetas conmemorando su invasión fallida. El insulto final llegó cuando descubrió que su propia imagen se había convertido en algo llamado meme de reacción que se usa típicamente para representar un fracaso dramático. La retirada fue tan digna como un pingüino en patines. Las naves
Chocaron en su prisa por salir de la órbita de la Tierra. Varias tripulaciones tuvieron que ser rescatadas después de perderse porque se negaron a pedir direcciones y una nave accidentalmente captó una señal de radio humana que reproducía Never Going to Give You Up que no pudieron averiguar cómo apagar. En el alto mando de Zig Zatarian, el gran almirante Quick Khazar presentó su renuncia junto con un informe de 20 páginas que podría resumirse como humanos luchan contra los militares. La academia tuvo que revisar todo su currículum agregando nuevos cursos como comprender la teoría del caos humano y por qué no todo necesita un protocolo de 17 pasos. El único consuelo era que los humanos habían clasificado toda la invasión como 4 de 10 en su escala de amenazas, lo que la ubicaba en algún lugar entre ganancias medianamente preocupantes y aquella vez que Australia perdió una guerra contra Emu. El laboratorio de bioquímica de la estación de investigación Zig Zatarian estaba teniendo lo que los humanos llamarían un lunes, a pesar de ser el equivalente a un jueves en su calendario. El investigator Principal Wixom Miró. Los resultados del análisis por 15ª vez, con la esperanza de que pudieran cambiar de alguna manera. No lo hicieron. Esto no puede ser correcto, murmuró, sus escamas parpadeando en angustia. Consumen esta sustancia a diario. La sustancia en cuestión era un líquido marrón aparentemente inocente que los humanos llamaban café. La investigación. El equipo había sido encargado de analizar los consumibles humanos comunes y lo que encontraron había sumido a toda la estación en el caos. Según nuestros hallazgos, la asistente de investigación Higgs Pell informó que sus tentáculos golpeaban nerviosamente la consola. Los humanos suelen consumir esta neurotoxina a primera hora de su ciclo matutino. Algunos la consumen varias veces durante el día. Incluso han desarrollado innumerables variaciones de ella. El sistema de alerta del laboratorio de repente sonó cuando uno de los investigadores junior que había inhalado accidentalmente vapor de café comenzó a rebotar en las paredes mientras hablaba a velocidades que violaban varias leyes de la física. Todo es tan claro. Ahora puedo saborear colores. Puedo ver a través del tiempo. ¿Así es como se sienten los humanos todo el tiempo? El desafortunado investigador tuvo que ser sedado con todo el suministro de tranquilizantes de la estación, pero esa no es ni siquiera la peor parte. Wix ATM siguió tirando. Más datos, los combinan con algo llamado bebidas energéticas. La mezcla resultante se clasificaría como combustible para cohetes de grado industrial en 17 planetas diferentes. La bahía médica de la estación de investigación ya estaba abrumada con casos de exposición secundaria a la cafeína. 3 analistas tuvieron que ser tratados por shock después de descubrir algo llamado frappuccino mocha monstruoso con dosis adicionales y se lo dan a sus jóvenes, exclamó el oficial médico Rigner. Al revisar los datos que tienen establecimientos llamados cafeterías cerca de sus instalaciones educativas, sus estudiantes prácticamente viven de estas cosas. La situación se agravó cuando descubrieron estaciones de muestreo de bebidas energéticas en gimnasios humanos. El concepto de consumir estimulantes adicionales mientras se hace ejercicio provocó que 2 investigadores superiores se desmayaran y otro solicitara la jubilación inmediata. ¿Cómo no están muertos?, se preguntó Gigel mirando las imágenes de vigilancia de humanos casualmente bebiendo su 5ª taza del día, mientras se quejaban de que ya no ayudaba más. La gota que colmó el vaso llegó cuando analizaron algo llamado café frío. Los niveles de concentración eran tan altos que su equipo lo clasificó inicialmente como una sustancia controlada cuando se enteraron de que los humanos a menudo consumían esto. En algo llamado café grande, todo el equipo de investigación tuvo que tomar un descanso obligatorio de meditación. El informe de Wix ATM al Consejo Superior. Él fue meticulosamente detallado, aunque sus manos temblaban mientras lo escribía. La conclusión era clara, que los humanos habían evolucionado más allá de toda tolerancia química razonable. Su capacidad no solo para sobrevivir, sino para prosperar con sustancias que matarían a la mayoría de las especies, era nada menos que aterradora. La respuesta del Consejo fue rápida. Todas las naves atarianas Zix debían mantener una distancia mínima de seguridad de las cafeterías de la Tierra y cualquier humano que llevara una taza de viaje debía ser considerado armado y peligroso. Mientras tanto, en el laboratorio de cuarentena de la estación los restos de la muestra de café estaban
inocentemente en su campo de contención burbujeando ocasionalmente, en lo que los investigadores juraron que era una manera burlona. Un pequeño cartel estaba colocado en la puerta advirtiendo: estimulantes de grado humano, acercarse con extrema precaución, puede causar productividad espontánea. La Academia de Ciencias Atarianas, Xenobiología. El departamento estaba experimentando lo que solo podía describirse como una crisis existencial colectiva. El investigador principal, Diabal, ya había pasado por 4 pares de cristales absorbentes de estrés, y el día ni siquiera había terminado la mitad. Esto desafía todo lo que sabemos sobre biología, anunció a sus colegas científicos que estaban apiñados alrededor de una pantalla. Holográfica de registros médicos humanos. Su proceso de curación es brutal. Simplemente vuelven a crecer, susurró el investigador asistente Ixel. Sus escamas palidecieron de horror, como una especie de hidra celular. El equipo había estado estudiando procedimientos médicos humanos y respuestas biológicas durante semanas, y cada descubrimiento era más aterrador que el anterior. La última revelación sobre la curación ósea humana había hecho que 3 investigadores jóvenes solicitaran una transferencia inmediata a campos de estudio más seguros como la contención de antimateria o el surf en agujeros negros. Miren esto. Dixofal señaló una simulación cuando sus estructuras de soporte, los huesos, los llaman se rompen, no los reemplazan, solo esperan a que se fusionen nuevamente y funciona, pero esa ni siquiera es la peor parte, intervino el Dr. Liapor, el especialista en trauma del equipo. Tienen algo llamado sistema inmunológico que literalmente ataca cualquier cosa que no reconoce. Es como tener millones de drones de ataque microscópicos en sus cuerpos todo el tiempo. La sala quedó en silencio mientras contemplaban las implicaciones. Un investigador estaba actualizando silenciosamente su carta de renuncia, y su sistema de reproducción exclamó. El especialista en reproducción Mistón, que había estado balanceándose de un lado a otro en la esquina desde que hizo sus descubrimientos, literalmente pueden hacer crecer un nuevo ser humano dentro de ellos mientras realizan sus actividades diarias. Algunos incluso continúan haciendo CrossFit mientras contienen una descendencia en desarrollo. La sesión informativa tuvo que pausarse porque varios científicos necesitaban tomar medicamentos contra la ansiedad. También hemos descubierto algo inquietante sobre su dolor. Respuesta continua a Dixofal, sacando a la luz nuevos datos. ¿Tienen esta capacidad de cómo puedo decir esto? Ignorarlo. Pueden sufrir daños y seguir funcionando. Recuerden al humano que observamos la semana pasada. Agregó Ixel, el que dijo que es solo una herida superficial y continuó su actividad recreativa con un apéndice roto. Más jadeos de horror llenaron la habitación. Pero esto es lo que realmente me preocupa. Dixofal dijo que su voz se redujo a un susurro. Su regeneración celular es constante. Reemplazan toda su capa de protección externa, la piel, lo llaman cada pocas semanas. Su sistema de transporte de fluidos interno crea constantemente nuevos portadores. Incluso su unidad de procesamiento primaria, el cerebro, puede formar nuevas conexiones y adaptarse al daño. Son básicamente Terminators orgánicos. Alguien gritó desde el fondo de la habitación. La presentación final sobre el reemplazo dental humano causó todo el departamento. Para solicitar el pago por riesgo, el concepto de reemplazar los dientes de forma natural en los humanos jóvenes solo para ser removidos a la fuerza y reemplazados nuevamente si se dañan en los adultos fue demasiado para que muchos lo manejaran. En conclusión, Dixofal resumió su temblor de tentáculos mientras se preparaba para enviar el informe al Alto Consejo. Los humanos son esencialmente entidades biológicas que se autorreparan en constante evolución, resistentes al daño con sistemas de defensa incorporados y la capacidad de ignorar su propia integridad estructural. Advertencias: no se olviden del apéndice. Grito un investigator a C. Dixval. Agregó sombríamente: incluso tienen piezas de repuesto que ya no usan pero las guardan. Por si acaso, ¿quién hace eso? El informe final fue clasificado como División de Biología de Nivel De Terror Maximo SE. Agregó una nueva advertencia a la entrada de la base de datos galáctica para los humanos. La advertencia contiene capacidades autorreparadoras autónomas. No intente entender, puede causar una crisis existencial. Mientras tanto, en la sala de observación médica, un sujeto de prueba humano estaba preguntando casualmente si alguien tenía una curita para lo que los escáneres médicos alienígenas clasificaban como una laceración críticamente preocupante. Todo el personal médico llamó enfermo al día siguiente a la Gran Cámara del Alto Consejo. Zariano, normalmente un lugar de
La pomposa ceremonia y la importancia personal se habían convertido en algo parecido a una reunión corporativa en pánico donde alguien borró accidentalmente los informes financieros del trimestre completo. El alto consejero Thor, cuya impresionante colección de medallas se había reducido a solo 17, había empeñado el resto por estrés. Llamó a la sesión de emergencia al orden golpeando su mazo ceremonial con tanta fuerza que se hizo añicos. Nadie se inmutó. Estaban demasiado ocupados teniendo crisis existenciales. Que conste en acta que comenzó con su voz quebrada como la de un adolescente. Esta es la reunión más crítica en la historia de Zix. Estamos aquí para hablar sobre los humanos. Susurró la última palabra como si pudiera convocarlos. Los miembros del consejo reunidos, cada uno más traumatizado que el anterior, barajaron sus informes con nerviosismo. La cámara, que alguna vez estuvo impecable, ahora parecía un grupo de apoyo para personas que comen por estrés. Lleno de contenedores de comida reconfortante vacíos y fragmentos de cristal de alivio de ansiedad. Repasemos nuestros hallazgos. Zixtor continuó mostrando una pantalla holográfica que seguía fallando debido a sus manos temblorosas. Primero, nuestro núcleo diplomático ha sido marcado emocionalmente por su capacidad de funcionar en lo que clasificaríamos como condiciones climáticas apocalípticas. Lo llaman primavera. Gimió un atache diplomático desde la esquina. Luego, nuestro equipo de investigación cultural descubrió sus actividades recreativas que solo pueden describirse como tortura voluntaria con participación de la audiencia. Varios miembros del consejo que habían visto vídeos de deportes extremos humanos comenzaron sus ejercicios de respiración prescritos. Nuestro ejército Zixtor hizo una pausa en la búsqueda de lenguaje diplomático. Experimentó algunos. Reeveses Convirtieron nuestra invasión en memes. Sollozó un exalmirante que había encontrado una nueva carrera en el mantenimiento terapéutico del jardín. La bioquímica del departamento todavía está tratando de entender cómo no han evolucionado en seres de energía pura dada su ingesta diaria de cafeína. Zixitor continuó y nuestro xenobiólogo está actualmente en licencia obligatoria por salud mental después de descubrir que los humanos pueden regenerarse como una especie de monstruo de película de terror psicológico. Se vuelven más fuertes cuando intentas matarlos. Gritó alguien histéricamente. ¿Qué tipo de ventaja evolutiva es esa? El consejero Nixer, cuyos tentáculos habían sido sometidos a estrés 2 veces durante la crisis, sacó el análisis final. Nuestra conclusión es ineludible, declaró que los humanos no son simplemente adaptables, son terriblemente imposibles, irrazonablemente adaptables. No solo sobreviven a la adversidad, la convierten en entretenimiento. No solo superan los obstáculos, publican tutoriales al respecto. En línea, la cámara del consejo estalló en caos cuando cada miembro intentó compartir sus propias historias de terror. Algo llamado tírame el dedo, comen cosas en los retos inventaron el parkour. Por diversión silencio Zixtor tronó sus escamas parpadeando en patrones de angustia. Eso le daría convulsiones a un crítico de arte. Debemos decidir nuestra respuesta a esta situación. La votación fue unánime. Posiblemente la primera vez en la historia de Zix Atarian, que el Consejo Superior había acordado algo sin 17 rondas de debate. Y al menos un duelo de honor. La declaración oficial leída el Imperio Zixiano en su infinita sabiduría y definitivamente no en pánico por la presente. Clasifica a la Tierra como extremadamente peligrosa. Acérquese por su cuenta y riesgo, se aconseja a todos los ciudadanos que mantengan una distancia segura de al menos un sistema solar de cualquier asentamiento humano. Además, la humanidad se clasificará como terriblemente adaptable. Probablemente sobrevivirá a la muerte térmica del universo y luego hará un meme sobre ello. La retirada del espacio terrestre fue tan apresurada que varias naves dejados atrás. Pertenencias personales, incluida una preciada colección de calcetines ceremoniales del almirante. Los humanos naturalmente Los convirtieron en exhibiciones de museos y mercancía de tiendas de regalos. Años más tarde, en el espacio satario de Zix, los padres asustaban a los niños que se portaban mal con historias de humanos y su aterradora adaptabilidad. Mientras tanto, en la Tierra, todo el incidente se había convertido en una serie documental de Netflix de gran éxito. 3 películas taquilleras y un desafío de baile TikTok que se convirtió en tendencia. Se actualizó la entrada de la Enciclopedia Galáctica para la Tierra. Una última vez,
Enfoque con precaución extrema. La especie ha convertido todo en arma, incluida su propia existencia. Probablemente colonizará la galaxia por accidente mientras intenta encontrar nuevas ubicaciones para deportes extremos.